la doctora Martina Villegas, residente de segundo año, nos trae este tema que le propuse a ella y al doctor Camilo. Camilo Gómez Morán, anestesiólogo del neurológico, compañero hace mucho tiempo de la clínica bolivariana, sobre el manejo perioperatorio de la epilepsia, como los principales retos y qué hay de nuevo. Les agradezco mucho a los dos haber revisado como a profundidad el tema. Muchas gracias, Camilo, por la asesoría y gracias a los que están allá y conectados. Bueno, doctora, muchas gracias por la presentación. Buenos días para todos. Como dijo la doctora, yo soy Martina Villegas, residente de segundo año. Aprovecho antes de empezar para darle las gracias también al doctor Camilo por toda su ayuda y asesoría en esta charla. Entonces, para empezar, yo les quería compartir algunas de las preguntas que yo me hice a mí misma cuando empecé a preparar esta charla, porque la verdad era la primera vez pues que iba como a estudiar o leer al respecto. Y la idea es que a lo largo de la charla vayamos como respondiendo estas preguntas juntos. Entonces, la primera es, ¿qué tipo de cirugías hay en epilepsia? ¿Qué pacientes son llevados a cirugía? ¿Cómo es la valoración y el manejo preoperatorio de esos pacientes? ¿Qué técnicas anestésicas puedo usar en estas cirugías? ¿Cómo es la monitoría que debo tener? ¿Cuáles son las posibles complicaciones? ¿Y qué debo tener en cuenta en el posoperatorio? Entonces, para empezar, como para ponernos en contexto, quería compartirles algunos datos sobre la epidemiología de la epilepsia. Entonces, es una enfermedad que tiene una prevalencia a nivel mundial entre el 0,5 y el 2,2%, pero se distribuye de manera muy heterogénea. Y vamos a ver que en países de medianos y bajos recursos hay una incidencia hasta 2 veces mayor en comparación a países de más recursos. Y esto probablemente se deba a causas estructurales de la epilepsia que son más comunes en países como el nuestro, como lo son el TEC, las neuroinfecciones, pues las secuelas de las neuroinfecciones como malaria, TB, neurocisticercosis. eh, y en Colombia propiamente, según datos del 2017, vamos a tener una prevalencia de 11,3 por cada 1.000 habitantes. Entonces, pues realmente eso es una entidad pues relativamente común. El pronóstico de la epilepsia está pues íntimamente relacionado con la etiología de esta. Sin embargo, se ha visto que los pacientes con epilepsia de difícil manejo, que no logran control de las convulsiones, tienen mayores tasas de suicidio y eso puede aportar pues de manera importante a su mortalidad. También accidentes, pues porque tienen crisis epilépticas en cualquier momento, estén manejando, caminando, bajando escaleras, lo que sea. También eso contribuye a la morbimortalidad. Y finalmente, a una entidad conocida como una muerte súbita inesperada por epilepsia, donde una persona que tiene epilepsia muere repentinamente y no se encuentra una causa clara, pues incluso haciendo una necropsia. Ahora, hasta el 40% de los pacientes con diagnóstico de epilepsia no van a tener una respuesta adecuada a la farmacoterapia. Sin embargo, entre el 10 y el 20% de esos se van a considerar candidatos a manejo quirúrgico por todos los criterios que veremos más adelante. Y finalmente, después de todas las evaluaciones preoperatorias, solamente el 1% va efectivamente a cirugía. Em, entonces, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es como la autoridad mundial más importante tal vez en cuanto a epilepsia, en el 2014 definió la epilepsia como alguno de los siguientes. Dos o más crisis no provocadas con más de 24 horas de separación. Recordemos que una crisis no provocada es aquella que ocurre sin una causa clara, que no es desencadenada por un evento específico, a diferencia de las crisis provocadas donde va a haber un factor transitorio como por ejemplo una infección, un trauma, un trastorno metabólico, la fiebre en niños, que actúa sobre un cerebro pues que es como por lo demás normal, tanto estructural como funcionalmente. Eso reduce temporalmente el umbral convulsivo y pues va a haber convulsiones sin que haya diagnóstico de epilepsia. Pues el término crisis provocada también se puede encontrar como crisis reactiva o crisis sintomática aguda, sin embargo, crisis provocadas como la nomenclatura que se debería usar actualmente. El segundo criterio es una crisis no provocada con probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo de recurrencia que ellos establecen como un mínimo del 60% después de la aparición de crisis no provocadas. Es decir, un paciente que presente una crisis no provocada y que por las características de esa crisis, de la historia clínica, las comorbilidades, toda pues la historia que se le haga al paciente, se crea que la probabilidad de que recurran sea más del 60%. Y tercero, el diagnóstico de un síndrome de epilepsia específico.
Adicionalmente, ellos aclaran que la epilepsia se debe considerar resuelta cuando ocurre una de las siguientes cosas: que tengan un síndrome epiléptico dependiente de la edad y ya hayan superado esa edad, o que no hayan tenido crisis durante los últimos 10 años y hayan estado sin anticonvulsivantes por mínimo 5 años. Ellos también proponen esta clasificación de las convulsiones. Aquí no voy a ahondar mucho, pero simplemente vemos que clasifican su inicio en focales. Aquí desaparece el término crisis parciales, inicio generalizado o inicio desconocido. Las focales entonces se caracterizan por alteraciones eléctricas que están localizadas en una zona de un hemisferio y pueden o no alterar el nivel de conciencia. eh, pues posteriormente se van a poder clasificar en crisis de inicio motor o no motor, o incluso crisis focales que se generalizan atónico-clónicas bilaterales. Las crisis generalizadas, entonces, también las podemos clasificar en motoras y no motoras. Y estas últimas, las no motoras, serían pues las crisis de ausencia. Y finalmente tenemos las crisis de inicio desconocido, también motoras y no motoras. Y existe una categoría pues para las crisis no clasificadas. La Liga Internacional contra la Epilepsia propone entonces hacer un diagnóstico y clasificación en 3 niveles. Primero, según el tipo de convulsiones, ya dijimos focal generalizada o desconocida, el tipo de epilepsia, focal generalizada combinada o desconocida, y posteriormente el síndrome epiléptico. El diagnóstico pues no necesariamente se puede hacer siempre en estos 3 niveles, ya que eso va a depender como de la claridad de la historia clínica, disponibilidad de recursos como neuroimagen, electroencefalografía, estudios genéticos, estudios metabólicos, etcétera. Entonces, en algunos casos pues simplemente nos vamos a quedar con el tipo de convulsiones o tipo de epilepsia. Y algo importante de este enfoque es que aborda de manera transversal a estos 3 pasos, tanto las etiologías, que no son excluyentes entre sí, es decir, pues que puede haber múltiples etiologías que contribuyan a la enfermedad, y también un abordaje de las comorbilidades. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la fisiopatología de las convulsiones? Entonces, las convulsiones empiezan con una excitación de un grupo de neuronas o de una neurona susceptible por alguna causa, como ya vimos, puede ser genética, metabólica, estructural, inmune, etcétera, que va a provocar descargas sincrónicas de grupos progresivamente mayores de neuronas. Esto implica pues neurotransmisores, sobre todo el glutamato como neurotransmisor excitatorio y el GABA como neurotransmisor inhibitorio. Entonces va a haber un desequilibrio eh, por un exceso en la excitación y o una disminución en la inhibición que va a iniciar esta actividad eléctrica normal. Estos se conocen como cambios de despolarización paroxística, que parecen desencadenar la actividad epileptiforme y posteriormente pueden o no llevarnos a convulsiones ya pues clínicamente manifestadas. La parte del cerebro afectada pues va a ser como lo que se va a reflejar en los signos o síntomas clínicos de la convulsión. Y aquí les quería mostrar entonces que los anticonvulsivantes, aquí vemos pues como todos sus sitios de acción, van a actuar en diversos sitios, pues regulando la actividad inhibitoria o excitatoria, pero hay algunos sitios comunes con anestésicos que nosotros usamos regularmente, por ejemplo, el receptor GABA, el receptor NMDA. Y otra diana muy importante de los anticonvulsivantes son los canales de sodio y calcio, que están implicados sobre todo en la etiología genética de la epilepsia. Em, Aquí también quisiera aclarar entonces el concepto de umbral convulsivo. Lo que nos dice el concepto de umbral convulsivo es que todas las personas tienen, pues están como en un continuo de susceptibilidad convulsiva, con muchos factores que van a influir, como medicamentos, genética, anomalías electrolíticas, el estado del sueño, infecciones, etcétera, y pueden hacer que esa persona cruce ese umbral y llegue pues a una crisis epiléptica. Entonces, el umbral de cada persona es distinto y el umbral de la misma persona en momentos diferentes también es distinto. Ahora, una de las preguntas que nos hacíamos al principio, entonces, ¿cómo definimos si un paciente es candidato a cirugía o no? Entonces, el primer criterio a tener en cuenta es que debe ser una epilepsia farmacoresistente. ¿Qué es una epilepsia farmacoresistente? Una epilepsia en la que las crisis persisten incluso después de la utilización de al menos dos anticonvulsivantes a dosis plena y sin efectos adversos.
que haya presencia de crisis epilépticas que interfieren en la vida diaria, eh, sea, pues aquí también hay que tener en cuenta como los efectos adversos de los antiepilépticos, no solamente de las crisis epilépticas en sí. Y la tercera, que tengan una evolución durante un periodo de tiempo razonable. Ellos, pues, de manera un poco arbitraria lo ponen como 2 años. Sin embargo, aclaran que en casos donde la epilepsia representa una amenaza para la vida o, por ejemplo, en casos de niños, este periodo podría ser menor a 2 años. Listo. Y el otro aspecto que se debe evaluar para definir si un paciente es candidato o no a cirugía es que sea tratable quirúrgicamente. Esto lo definen como que el paciente presente uno de los síndromes remediables quirúrgicamente, que eso lo va a definir la historia natural de la epilepsia, la evaluación preoperatoria, que tengan mal control farmacológico y que se esperen buenos resultados con la cirugía. O B, que la evaluación preoperatoria muestre que la cirugía, perdón, y B, se deben cumplir las dos. eh, que la evaluación preoperatoria muestre que la cirugía puede mejorar la epilepsia con secuelas aceptables, es decir, pues como para decirlo coloquialmente, que la cura no sea peor que la enfermedad. ¿Y qué pasa entonces en el paciente pediátrico? Entonces, como mencioné anteriormente, los niños pueden tener indicaciones un poco diferentes a los adultos, pues, o como criterios diferentes a los adultos. Y esto es porque en la población pediátrica la meta es detener las crisis lo más pronto posible para evitar una encefalopatía inducida por epilepsia, que se asocia con alteraciones en el neurodesarrollo y la cognición, pues que van a tener un impacto en la vida de ese niño. Entonces, hay epilepsias de inicio temprano en niños pues que tienen lesiones grandes, incluso que pueden ocupar todo un hemisferio, pues como el síndrome de Rasmussen o la hemimeganencefalia, donde pues obviamente la cirugía confiere un riesgo neurológico grande porque implica la resección de todo un hemisferio. Sin embargo, en los niños pues se aprovecha la plasticidad neuronal propia de la infancia para llevarlos a una cirugía de manera temprana y mitigar algunos de los déficits asociados a la cirugía y protegiendo el cerebro pues de todas pues, de las consecuencias de crisis repetitivas de difícil control. Otras consideraciones a tener en cuenta, entonces, en cuanto a la edad, ya dijimos, no existe ninguna contraindicación, siempre se debe valorar el riesgo-beneficio y tener en cuenta que los niños pueden tener un umbral diferente dada su plasticidad cerebral. Evaluar muy bien las comorbilidades y cuál es el pronóstico vital y funcional de estos pacientes, aunque generalmente estas cirugías pues se hacen sea en la niñez o en la adultez temprana. El coeficiente intelectual, entonces se encontró que un coeficiente intelectual por debajo de 70 es un factor de peor pronóstico en el control de crisis de luego de crisis receptivas. Sin embargo, como en casi todo, la única contraindicación absoluta de cirugía en un paciente que ya vimos que era elegible para cirugía va a ser la negación del paciente. Bueno, y ya sabiendo eso, entonces, ¿qué tipos de cirugías hay? Entonces, según el procedimiento quirúrgico, las podemos clasificar como una resección estandarizada que se basa en el concepto de que la resección de la patología generalmente mesial, em, perdón, de que la patología mesial que se ve en las imágenes pues va a incluir ahí dentro de ella el foco epileptógeno y que la resección de áreas elocuentes se evitará pues si se respetan ciertos límites anatómicos. Aquí entra la hemisferectomía, la lobectomía, que lo más común es la resección temporal anterior, y la amígdalo-hipocampectomía. Otro tipo de cirugía es la resección a la medida. Aquí, por el contrario, se basan en la fisiopatología individual de cada paciente, hacen un mapeo funcional de la corteza elocuente, generalmente se usa electrocorticografía intraoperatoria, que ya vamos a ver más adelante en detalle. Y aquí entran la lesionectomía, la resección cortical localizada y también las resecciones multilobales. Otra alternativa son las cirugías de desconexión, donde el foco epileptógeno no se va a retirar, sino que se va a desconectar. Generalmente va a ser una callosotomía, pero también podría ser una transección subpial múltiple o una hemisferectomía funcional. Y por último, tenemos opciones como la neuroestimulación. Lo más común es que sea del nervio vago, pero también puede hacerse con electrodos profundos en estructuras como el tálamo, el cerebelo, los ganglios basales. Y también se ha propuesto la estimulación del trigémino y de otros pares craneales, pero pues la estimulación del nervio vago es como la que más fuerza tiene, por lo menos por ahora.
Otra manera de dividir los tipos de cirugía es según la intención en curativa y paliativa. Entonces, en la paliativa lo que se busca es disminuir la frecuencia y la severidad de las crisis, pero no necesariamente eliminarlas. La cirugía paliativa más común entonces va a ser la callosotomía y todos los procedimientos de implantación de neuroestimuladores. Y tenemos la cirugía curativa, que pretenden eliminar las crisis por completo. Ahí las más comunes entonces van a ser la lesionectomía, la lobectomía, la callosotomía. Y aquí es importante saber pues que una cosa es la intención que se tenga con la cirugía y otra cosa va a ser el resultado. Puede que de manera preoperatoria se crea que con la cirugía se va a lograr control completo de las crisis y posteriormente pues se den cuenta que no, esto es algo que los pacientes deben tener claro antes de someterse a la cirugía, que pueden tener pues resultados subóptimos o que pueden requerir un segundo tiempo quirúrgico para lograr pues como una desaparición de las crisis. Listo, yo quería compartirles algunos de los tipos de epilepsia que van más comúnmente a cirugía, pues o de las, sí, de las patologías pues que indican la cirugía. Entonces, la patología estructural más frecuente en pacientes con epilepsia va a ser la esclerosis temporal mesial y representa hasta el 45% de los pacientes con epilepsia que nos llegan a cirugía. La mayoría de los casos se van a presentar durante la niñez, pero tampoco es infrecuente que aparezca pues, en adultos jóvenes. Lo más común es que se presente como crisis focales en la gran mayoría de los casos y a grandes rasgos, entonces los hallazgos más comunes en la resonancia son una pérdida neuronal y gliosis en el hipocampo con una hiperintensidad en esta zona cuando vemos imágenes en T2 y en FLAIR. Entonces, esta es la imagen de un paciente de 26 años con epilepsia del lóbulo temporal por una esclerosis temporal mesial. Entonces, aquí en A y B vemos una disminución del tamaño y un aumento de la intensidad del hipocampo izquierdo, y la flecha lo que nos muestra es como una atrofia de este fornix izquierdo, que también es un hallazgo común. En la imagen D vemos un aumento en el tamaño del cuerno temporal izquierdo, que también es un hallazgo pues, relativamente común, y una reducción global de la sustancia blanca de todo el lóbulo temporal izquierdo. Y otra patología muy común es la displasia cortical focal, que es pues, la segunda etiología estructural más común que llega a cirugía, es una malformación del desarrollo cortical. Pues son lesiones congénitas, también lo más común es que se presenten en niños o en adultos jóvenes y clínicamente también se presentan como crisis focales. Estos pacientes son más comúnmente candidatos a lesionectomía o a lobectomía o en casos de displasias hemisféricas, hemisferectomía. La displasia cortical focal puede asociarse a una resonancia completamente normal e incluso debe ser pues como la primera sospecha en un paciente con crisis focales en los que la resonancia pues no muestra como ninguna lesión que pueda explicarla. Eh, pero también podemos ver unos hallazgos pues más sutiles que en la esclerosis temporal mesial. Lo más común es que haya borramiento de la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca, una hiperintensidad cortical de la sustancia blanca cuando vemos en FLAIR. Y esta resonancia es de un paciente de 18 años con epilepsia por displasia cortical focal. En A, esto es una imagen en T2 y B es una imagen en FLAIR. Vemos esta señal pues hiperintensa aquí en la sustancia blanca del giro temporal inferior. Y en C vemos una imagen en T1 donde se ve la pérdida de contraste entre la sustancia gris y blanca, pero como pueden ver pues es un hallazgo que por lo menos para ojos no entrenados pues es muy sutil. Listo. Y quería también hablar un poquito acerca del estimulador del nervio vago. Entonces, es un dispositivo que es similar a un marcapasos cardíaco y consiste en un cable estimulador que se posiciona quirúrgicamente alrededor del nervio vago, más comúnmente izquierdo, para no afectar las fibras cardíacas del nervio vago derecho, en la vaina carotídea, o sea, en el cuello. Es una opción en pacientes que no se consideran candidatos a cirugía, que rechazan la cirugía o que tienen crisis persistentes después de la intervención quirúrgica. Como habíamos dicho, se considera un procedimiento paliativo, pero se ha visto que entre el 30 al 40% de los pacientes logran una reducción
en las crisis de más del 50%, pues en la frecuencia de las crisis. Entonces, esto pues puede tener un impacto muy importante en la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo funciona el estimulador del nervio vago? Entonces, eh, actúa por mecanismos a través de receptores muscarínicos que no están totalmente comprendidos. Se sabe que es principalmente a través de fibras nerviosas A y B. Las fibras C no parecen estar implicadas en el mecanismo anticonvulsivante. Entonces, vamos a tener efectos sobre el núcleo del RAFE y el locus cerúleos que tienen aferencias vagales desde el núcleo del núcleo del tracto solitario y sabemos que la norepinefrina y la serotonina son neurotransmisores que están implicados en la actividad anticonvulsivante a nivel presináptico. También hay proyecciones vagales a través del núcleo parabraquial y el tálamo a zonas epileptógenas, sobre todo en la corteza insular y en el prosencéfalo, y esto podría estar implicado en este mecanismo. Inhibición cortical en general secundaria a liberación de neurotransmisores inhibitorios como la glicina y el GABA y por algún mecanismo pues que todavía no está bien comprendido, también podría llevar a desincronización de esta actividad cortical hipersincronizada mira, pues que hablábamos al principio. Bueno, entonces ya terminando como esa introducción y teniendo algunos conceptos más claros, pasemos a la evaluación preoperatoria. Entonces, lo primero es entender que antes de que el paciente nos llegue a la valoración preanestésica, generalmente ya habrá pasado por una evaluación muy extensa que incluye múltiples estudios para determinar si es candidato o no a cirugía y qué tipo de intervención sería la más conveniente. Entonces, lo primero es una evaluación clínica, generalmente por el neurólogo, donde se confirma el diagnóstico de epilepsia, la resistencia a los anticonvulsivantes y la posibilidad de realizar el resto de pruebas prequirúrgicas. El video electroencefalograma lo que pretende es confirmar también el diagnóstico de epilepsia con un registro de las crisis epilépticas habituales y tratar de localizar la zona epileptógena. Hay estudios de imagen, sobre todo la resonancia, pero también SPECT, PET, varias, en las que pues, se pueden aplicar protocolos de epilepsia buscando las anomalías estructurales responsables de estas crisis epilépticas y a estas se les pueden sumar estudios funcionales para predecir el pronóstico funcional de estos pacientes después de la cirugía. La evaluación neuropsicológica es supremamente importante. Esta nos ayuda a lateralizar y localizar el área de déficit funcional asociado al área epileptógena, es decir, qué compromiso va a haber si yo reseco esa área. También el estado cognitivo prequirúrgico que habíamos hablado, pues que puede predecir posibles secuelas después de la cirugía y hablar con el paciente muy claramente sobre la calidad de vida que podría tener pues después de la cirugía y cuáles son sus expectativas sobre la cirugía. Y la evaluación psiquiátrica también va a ser muy importante. Los pacientes epilépticos, en pues una proporción importante van a tener comorbilidades psiquiátricas. Entonces hay que evaluar esas comorbilidades prequirúrgicas, qué tratamiento tienen y también la valoración de posibles riesgos psiquiátricos en el posoperatorio. Les quería mostrar un video cortico del test de WADA. El test de WADA es una prueba funcional en la que participa el neurointervencionista, el neurólogo, el neuropsicólogo, donde el paciente es llevado a angiografía y se hace una inyección intracarotídea de algún anestésico, primero de un lado y después del otro lado. Entonces, originalmente esto se hacía con barbitúricos, eh, como el tiopental. Actualmente se hace más comúnmente con el propofol y lo que se busca entonces es suprimir la función de todo un hemisferio mientras se hacen pruebas de lenguaje y de memoria del hemisferio contrario de manera independiente. Esto entonces ayuda a determinar el hemisferio dominante para el lenguaje y a evaluar el riesgo de deterioro de la memoria luego de la cirugía. Es una prueba que viene algo en desuso, pues como por el advenimiento de todas estas imágenes funcionales. Sin embargo, todavía tiene cabida, sobre todo en pacientes con alto riesgo de deterioro cognitivo después de la cirugía, como pacientes con epilepsia temporal izquierda, donde la resonancia es normal y no se ve claramente la anomalía estructural, atrofia hipocampal bilateral, o pacientes que tengan focos, pues convulsiones bilaterales. Entonces veamos este video un momentico.
You can understand, no? What I'm trying to say. And keep counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, keep counting. Without this. Okay. Sister, now put out your tongue. Hold my finger. Hold my finger. Okay. What is this, sister, in my hand? What is this, sister? What is this? Uh, please tell this. The British Constitution. Yes. And 10 Downing Street. Please Entonces ahí read están this, evaluando sister. el lenguaje. Yes. He. Sister. Sister, read this. She's reading. Oh. Okay, read this, sister. Read this. Fine. Done, sir. Thank you. Thank you. Y el neuropsicólogo entonces va a hacer también pruebas para evaluar la memoria cuando se hace a cada uno de los lados. Okay. Listo, esto es lo que les hablaba de la resonancia magnética funcional, que ha ido pues como desplazando muchas otras pruebas preoperatorias, ya que es sin duda pues uno de los estudios que más información nos aporta. En esta resonancia se usa una técnica llamada WOLD que detecta la actividad regional cerebral según el flujo sanguíneo regional y el consumo de oxígeno en diferentes zonas. Y el propósito aquí también es determinar entonces la lateralidad del lenguaje y de la memoria, pero nos ayuda a ubicarla anatómicamente en relación a ese foco epileptógeno pues, que se va a llevar a resección para determinar si, pues primero si es resecable o no y cuáles serían las posibles consecuencias. Entonces, esta es la resonancia de un paciente de 22 años del Instituto Neurológico que tenía un ganglioma temporal izquierdo en el que se evaluó el lenguaje y la memoria. Entonces, aquí vemos pues como estas zonas implicadas en diferentes pruebas que se hacen durante la resonancia, digamos que se iluminan, reflejando que tienen un mayor consumo de oxígeno, un mayor flujo sanguíneo y que por lo tanto pues están como implicadas en estas funciones. Y esta es la lectura de la resonancia. Entonces nos hablan tanto del lenguaje como de memoria y nos dicen entonces que tiene el ganglioma un coamigdalino izquierdo con disminución del tamaño de la forma hipocampal correspondiente, que la representación del lenguaje es bilateral, tanto Broca como Wernicke, y que hay una dominancia derecha para la memoria en cuanto a la formación hipocampal. Y esto se ve pues aquí. Entonces vemos que la memoria es derecha y el lenguaje en estas tres va a ser bilateral. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que pues probablemente con la cirugía no habría compromiso de la memoria, podría haber algo de compromiso en el lenguaje, ya que encontraron esta representación bilateral y para nosotros estar pues como seguros, pues tan seguros como se puede de que no va a haber compromiso del lenguaje, debería haber una dominancia mayor del 70% en el lado que no se va a intervenir. Bueno, otra evaluación preoperatoria, como habíamos dicho, es el videoelectroencefalograma. Es fundamental, aquí se pretende correlacionar la actividad convulsiva electroencefalográfica con las manifestaciones clínicas de estas convulsiones. Entonces, este es el mismo paciente de 22 años, que, él fue llevado a monitoreado por 120 horas y ahí presentó tres crisis, acá les muestro una de ellas. Entonces, pues la utilidad es que uno verdaderamente puede correlacionar los hallazgos electroencefalográficos con la presentación clínica de estas convulsiones. Y esta es parte de la lectura. Entonces, nos dicen pues como un estimado de la zona epileptógena según los hallazgos electroencefalográficos. En la interpretación, entonces, nos dicen que el paciente tuvo tres crisis
que la tercera evolucionó a tónico-clónica bilateral, que tuvo un postictal prolongado y que tuvo una taquicardia sostenida de hasta 180 latidos por minuto. Ellos dicen que esto podría aumentar el riesgo de muerte súbita inesperada de la epilepsia, como habíamos hablado al principio, y esto probablemente también le suma puntos a su candidatura para la cirugía. Y en la conclusión, nos dicen que la zona epileptógena está en estructuras temporales anteriores y medias izquierdas. Esto concuerda con la resonancia que vimos anteriormente. También nos dicen que el paciente tuvo automatismos conscientes en las primeras dos crisis y que esto podría indicar dominancia pues que la dominancia de la memoria es derecha, también concordante con la imagen. Y también que el paciente es zurdo, lo que nuevamente nos habla más de dominancia derecha y disminuye el riesgo de compromiso funcional con la cirugía al lado izquierdo. Bueno, otro tipo de evaluación preoperatoria es la que se hace a través de los electrodos cerebrales. Ya vamos a hablar de esto pues más a profundidad, pero pues porque hace parte de la monitoría intraoperatoria, pero también de la evaluación prequirúrgica. Entonces consiste en la inserción de electrodos, sea profundos o sub o epidurales, que se insertan por vía percutánea los primeros o por vía abierta en un procedimiento pues que es netamente diagnóstico. Estos pacientes posteriormente van a una sala de telemetría. El tiempo es variable según pues como el protocolo de cada institución, puede ser desde 5 días, una semana, 2 semanas, para localizar el foco de manera más fidedigna previo al procedimiento de resección. Y esto pues da como coordenadas de este foco. Ya más adelante vamos a hablar en detalle. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta en nuestra evaluación preanestésica? Entonces, obviamente vamos a hacer una evaluación preanestésica estándar. Hay que hacer énfasis en varias cosas. Entonces, primero, en la historia de la epilepsia, cuál es el diagnóstico, cuándo fue, qué tipo de crisis presenta, cuáles son los desencadenantes que el paciente ha identificado, cuándo fue la última crisis, si ha tenido cambios recientes en la presentación de esas crisis. En cuanto a los anticonvulsivantes, entonces la conducta depende de si se hará monitoría con electrocorticografía intraoperatoria. En ese caso, la recomendación es suspender los anticonvulsivantes entre 24 a 72 horas antes de la cirugía, según la vida media pues, del anticonvulsivante específico. Y esto siempre, siempre acordado con el resto del equipo, el neurólogo, el neurocirujano. O si el paciente no va a tener electrocorticografía intraoperatoria, pues no se tienen que suspender los anticonvulsivantes e incluso el paciente se los debería tomar la mañana antes de la cirugía. También patologías asociadas a síndromes epilépticos como dismorfismos craneofaciales por alguno de estos síndromes, pues considerar siempre la posibilidad de que el paciente tenga una vía aérea difícil. En la neurofibromatosis puntualmente, entonces considerar que el paciente tiene riesgo de luxación cervical inadvertida, entonces tener mucho cuidado con la laringoscopia. También pueden tener vía aérea difícil por neurofibromas en la vía aérea y pueden tener una miocardiopatía hipertrófica. La esclerosis tuberosa, que también es un síndrome asociado a epilepsia, aquí lo más importante va a ser que estos pacientes podrían tener rhabdomiomas cardíacos que hagan una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo que estos pacientes deberían tener una ecografía transtorácica y un electrocardiograma reciente. Indagar por la dieta cetogénica, que hace parte del manejo eh, de algunos pacientes con epilepsia farmacoresistente, ya que se puede asociar esta cetosis a acidosis metabólica y esto podría exacerbarse con una carga de carbohidratos, también tenerlo en cuenta en el intraoperatorio, ya que vamos a preferir solución salina. Y la preparación psicológica también es, pues, como papel de nosotros verificar la capacidad del paciente para cooperar en el caso, sobre todo de craneotomía despierto, advertir sobre el riesgo de crisis perioperatorias, sobre todo cuando se van a suspender los anticonvulsivantes, y de recuerdo intraoperatorio, porque es probable que nosotros en algún momento de la cirugía debamos, pues incluso si el paciente está con anestesia general, debamos disminuir la profundidad anestésica para hacer algunas pues como para optimizar la monitoría intraoperatoria. Con los paraclínicos, entonces, como siempre, sabemos que se deben individualizar según el paciente, según el caso. Sin embargo, vamos a puntualizar en algunos de los más comunes. Entonces, el hemograma, pues en general es útil en pacientes neuroquirúrgicos para saber de dónde estamos partiendo, estimar las pérdidas permisibles, aunque como veremos adelante, la mayoría de cirugías no se asocian a sangrado importante.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los anticonvulsivantes se asocian a alteraciones específicas en el hemograma. Entonces, anemia la podemos encontrar en pacientes con consumo de carbamazepina, de fenobarbital, de felbamato. La trombocitopenia en pacientes con ácido valproico, lo más común, también con carbamazepina, fenitoína y clonazepam. La granulocitosis puede ser causada por la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital, y el levetiracetam se ha asociado a pancitopenia. Las pruebas de coagulación, entonces, pues tenemos que reconocer obviamente todas las limitaciones que tenemos con el TP y el TPT, pues sin embargo es lo que tenemos. Idealmente deberíamos hacer estudios de agregación plaquetaria si están disponibles, pero el ácido valproico y la gabapentina entonces se han asociado a enfermedad de von Willebrand tipo 1 adquirida, a hipofibrinogenemia, a disminución del factor 13 y a una alteración en la función plaquetaria. Entonces aquí recordar que unos tiempos de coagulación normales no descartan una alteración en la coagulación in vivo, pues precisamente por todas las limitaciones que tienen, pero si encontramos una prolongación significativa, sí debería pues como animarnos a buscar una causa y es algo a tener en cuenta pues en todo nuestro manejo. En cuanto a la función hepática, entonces se ha visto que en pacientes epilépticos que van a cirugía hay elevación de la GGT en hasta el 75% de los pacientes y de ALT en hasta 25% de los pacientes, pero en la mayoría de los casos estas elevaciones son asintomáticas, no se asocian a otras alteraciones clínicas ni paraclínicas, por lo que no va a tener pues como ninguna aplicación, a diferencia de si el paciente pues está cursando con una hepatitis medicamentosa, que no es lo usual. Lo más importante para tener en cuenta acá es pues que sí va a tener implicaciones clínicas, es que los anticonvulsivantes son inductores e inhibidores enzimáticos. Y esto va a, pues además de que este paciente casi que por definición está mínimo con 2 medicamentos anticonvulsivantes, entonces esto genera un potencial importante de interacciones farmacológicas que se deben tener en cuenta en el manejo anestésico. Bueno, con el ionograma, entonces la alteración más común que más debemos buscar es la hiponatremia, que puede verse en pacientes con uso de inhibidores de canales de sodio, como lo son la carbamazepina, la fenitoína, la lamotrigina, la lacosamida. Los gases arteriales podrían estar indicados en pacientes con uso de topiramato y dieta cetogénica como parte de su manejo, ya que ambos se asocian a acidosis metabólica, aunque esto probablemente pues, sea más relevante en el intraoperatorio que en el preoperatorio. Como había mencionado previamente, entonces estas cirugías generalmente no se asocian a alto riesgo de sangrado, la excepción siendo la hemisferectomía, que implica pues exposición, manipulación, resección de estructuras vasculares importantes. Entonces es por eso que en cuanto a los hemoderivados, esta cirugía puede ameritar incluso la reserva de un paquete transfusional y también hay ciertos tipos de tumores, malformaciones arteriovenosas y displasias donde se va a tener que individualizar la reserva. Eh, y pues aquí también entonces por eso es importante tener en cuenta la hemoglobina basal y las pérdidas permisibles. En cuanto al destino posoperatorio, entonces depende del tipo de cirugía. En los procedimientos diagnósticos, el destino, como habíamos dicho, será una sala de telemetría donde el paciente va a estar bajo observación. En caso de cirugía resectiva o de desconexión, los pacientes deberían ir a la unidad de cuidados intensivos y en procedimientos de neuroestimulación generalmente pueden ir a hospitalización. Ya en el intraoperatorio, entonces algunas metas anestésicas generales para tener en cuenta, entonces es que debemos tener una inducción y una emergencia controlada, tranquila, debemos garantizar una buena presión de perfusión cerebral, asegurar la inmovilidad absoluta, esto es muy importante, minimizar la interferencia con la monitoría electroencefalográfica intraoperatoria, que ya vamos a hablar de eso, aumentar la probabilidad de detectar la actividad epileptiforme y manejar cualquier complicación. Eh, Otras consideraciones generales, entonces estos pacientes pueden tener riesgo de obstrucción de la vía aérea y de broncoaspiración. Por los síndromes epilépticos que tengan, pueden tener hipotonía, algo de disfunción anatómica con mal manejo de secreciones, etc. En cuanto a los inductores, entonces generalmente los pacientes con consumo de anticonvulsivantes de manera crónica van a tener un requerimiento mayor de inductores por esta inducción enzimática de los anticonvulsivantes y tener en cuenta que la ketamina y el etomidato son los inductores que a dosis clínicas tienen mayor potencial proconvulsivante. En cuanto a la relajación neuromuscular, entonces sobre todo los pacientes con anticonvulsivantes de primera generación como la fenitoína y la carbamazepina
podrían tener una menor sensibilidad a los relajantes no despolarizantes, excepto el atracurio y el mivacurio, también relacionado a la inducción enzimática. Y la conclusión es que en estos pacientes deberíamos hacer una monitoría de la relajación neuromuscular. Bueno, entonces el primer tipo de cirugía es la cirugía diagnóstica, que consiste sea en inserción de electrodos profundos o de electrodos sub o epidurales. Entonces los electrodos profundos generalmente se insertan por vía percutánea guiada por estereotaxia, lo que implica el uso de un marco con el que el paciente es llevado a tomografía para obtener coordenadas tridimensionales que permiten insertar estos electrodos en el sitio objetivo con el menor riesgo de lesión a otras estructuras. En este procedimiento, en la gran mayoría de los casos, la monitoría básica será suficiente. Habrá que tener pues, en cuenta la condición del paciente para determinar si se benefician de monitoría invasiva, pero por el procedimiento en sí no es necesario. Se puede hacer con sedación y anestesia locorregional o con anestesia general. Siempre tener en cuenta que por el marco y los campos y el hecho de que vamos a tomografía, el acceso a la vía aérea puede ser difícil. Y también se pueden insertar por vía abierta, donde ya vamos a tener en cuenta las consideraciones siguientes, que son las mismas a tener en cuenta para la inserción de rejilla de electrodos. Entonces, estos son unos electrodos que se ponen en posición subdural o epidural e implican la realización de una craniotomía. Aquí generalmente también la monitoría básica va a ser suficiente. Cuando son electrodos subdurales se podría considerar tener una presión arterial invasiva y obviamente pues siempre va a depender del paciente. Se puede hacer con una técnica de craniotomía despierto o anestesia general. Son procedimientos de bajo riesgo de sangrado. El mayor riesgo es de infección tanto en la inserción de las rejillas como de los electrodos profundos, sobre todo porque estos pacientes van a ir a telemetría por varios días y van a tener pues como una vía de entrada al sistema nervioso central. Y estos electrodos también pueden ser utilizados en el intraoperatorio. Entonces, ¿qué hacemos con estos electrodos? La electrocorticografía. Esta es útil cuando los estudios funcionales y la electroencefalografía convencional no es concluyente. Eh, entonces, esto consiste pues en poner los electrodos que mencionamos anteriormente sobre la corteza cerebral o en estructuras profundas según el tipo de electrodo, y nos permite obtener un trazado electroencefalográfico sin el ruido de otros tejidos, por lo que va a tener mayor exactitud a la hora de definir, pues como de delimitar ese foco y por lo tanto también de preservar la mayor cantidad posible de tejido funcional. Eh, Cuando vamos a hacer electrocorticografía, podría preferirse la técnica despierto, sin embargo, no es posible ni necesario en todos los casos, como vamos a ver en un momento. Vamos a ver que las áreas con lesiones tendrán una baja amplitud y una baja frecuencia, y lo que buscamos es ver espigas que nos hablan de actividad epileptiforme interictal, no pues eventos ictales con manifestaciones clínicas como tal. Aquí entonces pues partiendo de esto, el papel del anestesiólogo va a ser fundamental, ya que en la mayoría de los anestésicos van a interferir con la activación de este foco, dificultando tanto la localización y la delimitación de este, y esto pues definitivamente va a tener un impacto sobre el pronóstico del paciente. Bueno, ¿qué efecto tienen los anestésicos sobre la electrocorticografía? Entonces en los inhalados tenemos el Seborane, que puede aumentar la actividad epileptiforme, pero es de forma inespecífica, por lo que no necesariamente ayuda a localizar el foco. El Desflurane no aumenta la actividad epileptiforme. Y recordar que podemos llevar a los pacientes hasta estallido de supresión cuando superamos 1.5 MAC, por lo que realmente no vamos a superar un MAC. Los intravenosos, entonces el propofol tiene un efecto variable, puede activar o suprimir las espigas, y al parecer este efecto no es dosis dependiente, entonces es impredecible. Y también el propofol se asocia a mioclonías y esto podría dificultar pues como la interpretación en el momento de estar buscando estos focos. La ketamina induce una activación también no específica, sobre todo en el sistema límbico. El etomidato puede inducir espigas que pueden ser inespecíficas, e incluso, pues como habíamos dicho, puede llegar a desencadenar convulsiones. Con la dexmedetomidina no tenemos evidencia de que influencie la actividad epileptiforme cortical, y por eso es un medicamento que ha estado cogiendo más fuerza cada vez en estos procedimientos. Y los opioides
el fentanil y el remifentanil, pues que son los que nosotros usamos, no tienen ninguna influencia en la actividad a dosis bajas, sea en infusión o en bolo, pero cuando usamos bolos a dosis altas sí podrían aumentar la actividad epileptiforme. Entonces, la dexmedetomidina, ¿por qué no tiene mayor efecto en la electrocorticografía como si la tienen otros anestésicos? Entonces, la dexmedetomidina es un alfa-2 agonista presináptico a nivel central y el principal punto donde va a actuar es en el locus coeruleus, en el tallo cerebral. Aquí inhibe la liberación de noradrenalina y normalmente lo que pasa es que este locus coeruleus se comunica con el tálamo, con el núcleo preóptico del hipotálamo anterior y con la corteza, y con la administración de dexmedetomidina lo que estamos haciendo es interrumpiendo todas estas vías noradrenérgicas, eh, y como actúa pues directamente a nivel del tallo, entonces este efecto subcortical y no cortical es lo que va a hacer que no se altere la electrocorticografía. Bueno, y ya el otro procedimiento al que puede ir el paciente es a cirugía ya de resección o desconexión. Aquí generalmente la presión arterial invasiva va a ser suficiente en la mayoría. Podemos tener dos accesos venosos pues de buena calidad y buen calibre. En hemisferectomía o según las características de la lesión, si se prevé que el riesgo de sangrado es alto, sí se recomienda tener un catéter venoso central. Deberíamos tener monitoría de la profundidad anestésica. En algunos casos se requiere monitoría de potenciales evocados como somatosensoriales, motores, visuales, auditivos. Como siempre, tener precaución con la posición y evitar rotación y flexión excesiva del cuello para favorecer el drenaje venoso. Y generalmente el manejo de líquidos va a ser con líquidos isotónicos. Aquí las soluciones hipertónicas no tienen pues como mayor cabida. Entonces, ¿qué técnica anestésica podemos usar? Entonces, podríamos usar anestesia general o podríamos irnos a una craniotomía despierto. Con la anestesia general, entonces, podríamos o no tener requerimiento de electrocorticografía intraoperatoria. Generalmente la vamos a usar cuando el foco no está bien localizado o sin requerimiento de electrocorticografía, sea porque el foco está bien localizado o porque vamos a llevar a una cirugía de desconexión, a una hemisferectomía o a una implantación de un neuroestimulador. Mientras que la craneotomía despierto es la mejor opción en pacientes donde el foco está muy cercano a una zona elocuente y queremos proteger esa zona. Sin embargo, siempre debemos determinar si el paciente es candidato o no a craneotomía despierto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las contraindicaciones? Que haya incapacidad para la comunicación por cualquier motivo, que haya una alteración cognitiva, que haya trastornos del movimiento, que el paciente esté en delirium, que sea vía aérea difícil o que tenga obesidad o apnea obstructiva del sueño, la claustrofobia e intolerancia a la posición y también el abuso de alcohol o sustancias psicoactivas. Otra cosa que quería mencionar es el bloqueo troncular del cuero cabelludo, donde pues implica el bloqueo de 6 nervios periféricos, supraorbitario, supratroclear, cigomático temporal, auriculotemporal, occipital mayor y menor, para permitir la colocación del cabezal y el abordaje quirúrgico. Esta es una técnica que es casi que no negociable si el paciente va a craneotomía despierto, pero incluso si vamos a estar bajo anestesia general, debería ser parte del manejo pues, de analgesia multimodal. El bloqueo se hace con bupivacaína con epinefrina más comúnmente en nuestro medio, una concentración desde 0.25 a 0.5. Y hay que tener en cuenta que cuando uno hace el bloqueo de los 6 nervios bilaterales, podría estar usando hasta 40 mililitros de anestésico local en total. Entonces, no subestimar esto y siempre calcular la dosis máxima. Además, pues teniendo en cuenta que el neurocirujano probablemente va a usar más anestésico local. Ya para terminar, entonces, estas últimas dos preguntas. Si no se detecta el foco epileptógeno, ¿qué podemos hacer? Entonces, cuando no hay una actividad interictal espontánea, puede ser necesaria la activación farmacológica. Esto es más común en pacientes bajo anestesia general. Lo que estamos buscando es un aumento en la frecuencia y o en la distribución de las espigas. Siempre que vamos a hacer una activación farmacológica, deberíamos tener disponible solución salina fría y anticonvulsivantes ya en el quirófano. Una técnica es disminuir el MAC a 0.2 a 0.3, que esto es un poco contraintuitivo porque habíamos dicho que pues el Seborane pues a MAC alto, sobre todo en presencia de hipocapnia, podría desencadenar convulsiones, pero también habíamos dicho que esta actividad epileptiforme es inespecífica. Entonces, si nosotros disminuimos la MAC, podríamos estar viendo como
un mapeo, digamos, entre comillas, más limpio. La hiperventilación también es una estrategia y podríamos usar el fentanil a dosis de 2 a 3 microgramos por kilo o remifentanil 3 microgramos por kilo, el etamidato a dosis de 0.2 miligramos por kilo y la ketamina a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Por el contrario, si el paciente convulsiona, tiene manifestaciones clínicas de actividad ictal que no es lo que estamos buscando, ¿qué debemos hacer? Entonces, lo primero es saber que esto es más común en los pacientes en los que hacemos esta activación farmacológica que dijimos previamente o cuando hacen una estimulación directa eléctrica. Tienen mayor riesgo los pacientes jóvenes, cuando han tenido crisis recientes, cuando las lesiones son frontales o parietales o cuando hay oligodendrogliomas. Las manifestaciones entonces pueden ser taquicardia, hipercapnia, midriasis, rigidez muscular, una fluctuación en el BIS que no es como concordante con la anestesia que nosotros le estamos dando. Todo esto nos debería hacer sospechar que el paciente está convulsionando. Esto puede ser difícil pues porque la anestesia general puede como enmascarar esto. Entonces, lo primero va a ser detener el estímulo quirúrgico e irrigar con solución salina fría a 4 grados centígrados. Si estamos con electrocorticografía intraoperatoria, entonces la idea sería usar Propofol 10 a 30 miligramos en bolo. Si no tenemos electrocorticografía, podríamos ya usar otras opciones como el midazolam, el tiopental, el levetiracetam y la fenitoína. Y la razón que queremos evitar, por la que queremos evitar esto cuando estamos con electrocorticografía intraoperatoria es porque pues ya va a haber una alteración importante de esta monitoría y en algunos casos pues incluso se tiene que detener la cirugía. Entonces siempre hacer este manejo acordado con el neurofisiólogo y no olvidar pues las medidas generales de soporte. Ya para terminar entonces en la emergencia y en el posoperatorio que debemos tener en cuenta, que queremos evitar la tos, la hipertensión, el booking, cualquier movimiento porque eso nos va a aumentar el riesgo de sangrado intracraneal y de fuga de líquido cefalorraquídeo que en general en los pacientes, pues al ser un paciente neuroquirúrgico estamos buscando una emergencia rápida para permitir una evaluación neurológica oportuna. Sin embargo, estos pacientes por sus características tienen un riesgo de despertar prolongado, tanto por la historia de la epilepsia como por el uso de anticonvulsivantes. Hasta el 38% de los pacientes en cirugía de epilepsia tienen náuseas y vómito posoperatorio, por lo que la profilaxis antiemética es importante y debemos ser agresivos aquí. Y la analgesia multimodal, siempre teniendo en cuenta el bloqueo troncular del cuero cabelludo. Estar muy atentos a cambios de estado de conciencia que puedan implicar convulsiones, sangrado, hematoma y pues ante cualquier sospecha llevar rápidamente al paciente para obtener una neuroimagen y en caso de que no sea una cirugía diagnóstica, el paciente se haya sometido a resección o desconexión, reiniciar los anticonvulsivantes lo más pronto posible en el posoperatorio. Eso era entonces lo que les tenía para hoy. Quedo muy atenta si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario.